Hace muchos años, obviamente por ahí del 2006, cuando estudié la primera maestría y tuve una clase brutalmente espectacular que fue el modelo lógico, ahí me dieron la idea de que esto debía ser de esa manera. En palabras de mi maestro Elpidio Ramírez, él decía: debemos de sacar los elementos de la ley para dejar la norma enterita, como se quiere. Yo sus clases las tengo grabadas. Le poníamos todos los alumnos a ese maestro nuestras grabadoras. Antes no habían celulares como los que ahorita tienen ustedes. Y bueno, yo me compré una grabadora de reportero y la ponía en su escritorio, y todos mis compañeros. Entonces su escritorio estaba tapizado de grabadoras. Y el señor nunca hacía un solo dibujo ni te presentaba un esquema. Él solamente estaba sentadito y era muy grande de edad. Y se recargaba así y ponía su bastón a un lado y él empezaba a hablar de una manera muy, muy pausada, muy lenta, y te hacía los dibujos en tu mente para que con su relato, con su charla, él pues procuraba generarte esos esquemas, ¿no? Entonces necesariamente había que transcribir su clase toditita y casi memorizarla para entender y seguirle la onda, porque en la siguiente clase pues era más contenido teórico. Entonces esa clase fue hermosa. Él decía: hay que extraer de cada norma los elementos necesarios para dejarla enterita, como se quiere. A lo que se refería era esto, justamente lo que te estoy diciendo. Él no le decía configuración normativa, pero si tú te preguntas ¿cómo puedo tener mi configuración normativa enterita, como se quiere, de acuerdo al caso? Bueno, necesariamente debes pensar en una plantilla. ¿Cuál sería esa plantilla? Nosotros en la anterior nos referimos a una plantilla necesaria, y esa definitivamente era la clasificación jurídica. Pero dijimos que la clasificación jurídica de pronto podía quedarse corta y necesitábamos un ingrediente más. Ese ingrediente extra era necesariamente la punibilidad. ¿Por qué lo decimos? Porque debemos recordar que las normas penales generales y abstractas se componen pues de tipo y de punibilidad. Y yo te decía en la anterior, bueno, pero una gran pregunta de tu parte sería: oye, a ver, me estás diciendo que tipo y punibilidad componen la norma. Perfecto. Y ahora me estás diciendo que debemos también integrar la punibilidad en esta gran plantilla para que nos dé una configuración normativa. O sea, que la norma penal general y abstracta se pueda reflejar en números jurídicos, en artículos de ley, en disposiciones legales. ¿De dónde sacas que la clasificación jurídica deba ser parte de esa plantilla, puesto que excede de el concepto de norma? ¿Por qué? Porque una clasificación jurídica, además de tipo, va a tener otros componentes como el grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta, y además una clase de concursos en caso de que el asunto lo amerite. ¿De dónde, Daniel, sacas que todos estos elementos extra al tipo, ajenos al tipo, fuera del tipo, puedan formar parte de esta configuración normativa? ¿De dónde lo saca, maestro Daniel? Y dijimos en la anterior que, y lo remarqué mucho, uno de los puntos más importantes que nos cuesta trabajo a todos entender, incluido a mí, es que a pesar de que en la clasificación jurídica a que se refiere el 141, el 335, el 406 del CNPP, donde te repiten los ingredientes estructurales de esta clasificación, como es el tipo, el grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta, clase de concurso, todos estos ingredientes, lo que no podemos comprender en ocasiones es que todos estos ingredientes que exceden al tipo penal y que están fuera de él o parecen estar fuera de él, en realidad están dentro del tipo. Esto sí te lo dije en la anterior. O sea, los elementos que parecen estar afuera, en realidad se pertenecen al tipo. ¿Pero por qué? Y esto ya no te lo dije. ¿Pero por qué se pertenecen al tipo? Ah, bueno, porque, fíjate, el grado de ejecución, como lo vamos a ver en un momentito, por ahorita no escribas nada, solo pon atención, quiero que quede bien afianzada esta idea. El grado de ejecución, que no es otra cosa sino la consumación y la tentativa,
¿De qué te están hablando, querido amigo, querida amiga? Pues de la conducta. Decía mi maestro Eleazar Maldonado Cisneros, la tentativa es la ejecución inacabada del delito. Y es la ejecución inacabada del delito. De manera que te estás refiriendo a la conducta. ¿Y dónde está la conducta? Pues dentro del tipo. O sea que algunos de los componentes del tipo fueron agotados, pero a la mitad, a las 3/4 partes, al 25%. Sí, en efecto, es justo eso. No llegó a matarlo, pero hizo todo lo tendente para. Entonces te estás refiriendo a la conducta, definitivamente. La forma de intervención. ¿A qué se refiere la forma de intervención? ¿Sobre quién recae? Pues sobre un sujeto activo. Oye, ¿y dónde está el mundo de los sujetos activos? Pues en el mundo de los sujetos. ¿Y dónde están los sujetos? Pues es un componente estructural del tipo penal. A ver, demuéstralo. Sí, ya dijimos que el tipo penal se divide en 12 elementos. 12. Conducta, resultado, nexo causal, objeto material, bien jurídico, modalidades de lugar, tiempo y ocasión, medios, formas, circunstancias, también llamados medios comisivos, elementos normativos, elementos subjetivos distintos del dolo, sujetos, dolo y culpa. Si tú te das cuenta, esto de los sujetos es un elemento estructural del tipo, de manera que si tú piensas en la actuación de un sujeto activo, prácticamente estarás derivándolo en autor material, en coautor, en autor mediato, en partícipe inductor, partícipe cómplice, partícipe encubridor, según sea el caso. No apuntes, esto ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento y lo vas a ver de manera esquemática para que quede perfectamente afianzado aquí en nuestras cabecitas. Concurso de delitos, bueno, si la conducta o las conductas se generan en diversos momentos y tienen como consecuencia la vulneración de normas, entonces definitivamente también te estás refiriendo a una conducta naturalísticamente considerada. No hay razón para la cual suponer que estos ingredientes fuera del tipo, que parecen estar fuera del tipo cuando hablamos de la clasificación jurídica, están en realidad fuera, sino que todo esto, queridos amigos, se pertenece al tipo. Si tú imaginas que todos estos elementos, por favor observa tu pantalla, fíjate bien lo que ocurre. Si la clase de concurso se va al tipo, si la naturaleza dolosa o culposa se va al tipo, la forma de intervención se va al tipo y el grado de ejecución también, solo te queda el tipo penal. O sea que una vez que todos estos ingredientes se consideran al interior del tipo, mientras le sumes la punibilidad que desde luego afecta a todos sus ingredientes que lo componen, incluidos, ¿me explico? Incluidos estos, eso quiere decir que una vez que añades al tipo penal la punibilidad, eso te va a dar como consecuencia una norma penal general y abstracta. Y bueno, entonces todo hace lógica, todo hace perfecto sentido. Y bueno, pues es por eso que nosotros decíamos en la anterior, cuando platicábamos acerca de nuestra configuración normativa, que debemos tener una plantilla. Y la plantilla que yo creo mejor se acomoda a las necesidades pues teoréticas para poder ver un asunto desde el punto de vista de la teoría del delito, pues es la clasificación legal, a que se refiere el 131, el 335, el 406, sin olvidar jamás el ingrediente de la punibilidad. Y bueno, pues ya dijimos que esta punibilidad siempre debe de estar afectando a todos los ingredientes y ya pusimos algunos ejemplos. En ocasiones, también lo dijimos, el legislador no te obsequia una consecuencia jurídica. Te define a los delitos permanentes, a los instantáneos, pero no los asocia a una consecuencia jurídica.
Incluso te habla de la autoría material, de la coautoría, del partícipe inductor, del cómplice, pero no lo asocia a una consecuencia jurídica. Te habla de conductas dolosas, dolo eventual, dolo directo, pero no lo asocia a consecuencias jurídicas. ¿Qué debemos entender como juristas? Lo que tenemos que entender como juristas cuando hay una falta de consecuencia jurídica es que el legislador quiso referirse al 100%. Exacto. Cuando no vemos una consecuencia jurídica, el legislador se está refiriendo al 100% de la penalidad. De manera que cuando dice dolo directo, pues solamente lo define, pero no lo asocia a una consecuencia jurídica. Eso quiere decir que se está refiriendo al 100% de la penalidad. Cuando habla de un autor directo y no le asocia una consecuencia jurídica, ¿qué nos está queriendo decir de manera implícita? Se está queriendo referir al 100% de la penalidad. Cuando habla del autor mediato y no lo asocia a una consecuencia jurídica, ¿qué debemos pensar como juristas? Lo está asociando a un 100% de la penalidad. Así de fácil. Pero habrán ocasiones en que sí hay afectación. Por ejemplo, en el caso del encubridor, aquí en Puebla, de acuerdo con el artículo 21, párrafo 3 del Código Penal, se prevé un 75% para el partícipe encubridor. Y me parece que esta lectura es consonante con el Código Penal Federal. Así que yo creo que en la mayor parte de los estados de la República el partícipe encubridor le corresponde un 75% de la penalidad. Entonces, cuando no hay una consecuencia jurídica asociada a un concepto, necesariamente tendríamos que estar asignándole de manera imaginaria nosotros, como sujetos de interpretación del derecho, que el legislador se refirió al 100% de la penalidad. Bueno, avancemos. Pusimos algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo en el que un sujeto golpeaba a una persona de sexo femenino, le provocó una lesión que puso en peligro su vida, tardó en sanar más de 15 días, le dejó cicatriz en cara permanente notable y le causó la pérdida del ojo izquierdo. Y nosotros sugeríamos que como parte de esta configuración normativa, todos estos artículos que estás viendo en tu pantalla, querido amigo, querida amiga, se refieren exclusivamente al tipo, con sus agravantes o atenuantes, desde luego. Todos ellos, Si te das cuenta, hacemos referencia varias veces a punibilidades específicas. Pero también había que concentrar el 17, que se refiere al grado de ejecución, 21 fracción primera, que se refiere a la forma de intervención, y al 13, que se refiere a la naturaleza de la conducta. Todo esto, todos esos artículos componen la configuración normativa. Después, me parece que sí dimos este ejemplo en uno de trata de personas. Desde luego había que relacionarlo con feminicidio porque el sujeto activo del delito terminó privando de la vida a la persona. Hablamos de la configuración normativa de trata de personas y dijimos que la conducta del activo encajaba en dos verbos rectores, tanto en enganchar como en beneficio de la explotación. Se llama acorde. Entonces, a nivel de tipo penal, por lo que ve a la conducta enganchar, había que citar todos estos artículos, respecto del grado de ejecución todos aquellos, forma de intervención, naturaleza de la conducta, y todo esto en su conjunto era la configuración normativa exclusivamente por lo que se refiere a la conducta de enganchar. Nada más. Oye, entonces hay que hacer otra configuración normativa para el otro verbo rector, para la otra conducta. Claro. Oye, ¿y esto se hace en la práctica? Difícilmente. Muy difícilmente. Así como que todo
todo lo compactan y hay que el juez le entienda. Y creo que por técnica debes auxiliar al juez porque pretendes que él imponga una penalidad que se adecue a tus intereses como representación social o víctima del delito. Y bueno, pues nosotros estábamos sugiriendo que todos estos artículos entrarían en juego en ese caso particular respecto de la concreta conducta de enganchar. Oye, ¿y qué hay respecto de la otra conducta en la que el tipo se beneficia de la explotación sexual de la paciente del delito? Bueno, pues generamos otra configuración normativa. Por lo que refiere al tipo penal, todos aquellos artículos, grado de ejecución, forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Todo eso es la configuración normativa exclusivamente por lo que hace a aquella que se refiere al beneficio de la explotación. Y ahí acaba la cosa. No podría acabar allí porque estamos hablando de dos o más conductas. ¿Eso qué quiere decir? Que tendríamos que estar citando aquellas normas que se refieren a la acumulación de delitos y desde luego asociarlo a una consecuencia jurídica. ¿Y qué pasa si no cito lo relacionado con la acumulación? Y ese es un gran tema, Ese es un gran tema. ¿O qué pasa si únicamente cito el 18 párrafo 1, pero no así el 410 párrafo 8 del CNPP? Ese es un gran tema, queridos amigos. Generalmente no lo hacen y ahí hay una materia de defensa extraordinaria porque seguramente el juez, tal vez, no sé, depende del juez, ¿no? Qué tan acucioso sea. Pero seguramente el juez va a decir, bueno, pues fueron dos conductas, ya nos echamos 100 horas de juicio para probar una y otras 80 para probar la conducta 2. Pues lo de menos es que las sume. Si no, para que estuvimos 180 horas de juicio, ¿no? Pero si la representación social no te hace lo relacionado no te hace pues referencia a lo relacionado con la acumulación, parece que no habrían facultades del órgano técnico de decisión para sumar estas penalidades. Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Alejandro Arellano. Sí, maestro, gracias. Muy breve. Por ejemplo, a mí me surge una duda. La etapa correspondiente para pedir, por ejemplo, el concurso ideal sería en la individualización de sanciones, ahí donde tendríamos que citar nosotros el 410. Esa es mi duda. De hecho, pues yo acabo de tener una sentencia condenatoria por homicidio y homicidio calificado en tentativa, pero obviamente en la acusación nunca se citó el 410. Entonces mi pretensión es citarlo en la audiencia de individualización de sanciones. No sé si estoy en lo correcto. Es una bellísima pregunta. Yo les dejé de tarea que reflexionaran sobre... ¿Alguien? Yo les pedí que reflexionaran sobre... La punibilidad desde antes de la inicial. ¿Por qué diablos debo hacer referencia de la punibilidad? Y de todo lo relacionado a la punibilidad. Por ejemplo, tratándose en la acumulación de delitos, incluso desde antes de celebrada la audiencia inicial. Fíjate, desde antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ese día lo mencionó? No. ¿Ese día lo mencionó la semana pasada? No. Dijo que porque de nada servía que se acreditara el delito si no estaba solicitando la pena. Ok. Pero la respuesta no es tan simple. Hay razones procesales que nos orillan a definir la punibilidad desde antes de que el juez se siente en el estrado y diga comenzamos. La audiencia inicial, desde luego, formulación de imputación y todo esto. Hay razones procesales de peso
para pensar que la punibilidad debe de estar completamente definida desde mucho antes. Y la tarea fue que reflexionaras. ¿Por qué? De manera que una vez que reflexionamos sobre ese tema, obviamente ahorita vamos a platicar de eso y les voy a decir por qué. Eso quiere decir que con mayor razón en las etapas posteriores la punibilidad ya debe de estar perfectamente ajustada. Raúl. Gracias, profe. Mire, yo considero a la tarea que se tiene que nombrar los 3 elementos precisamente cuando se comienza a poner en práctica o a iniciar la carpeta de investigación, ya que es facultad del Ministerio Público comenzar a investigar y formar parte de lo que va a llevar a control. Posteriormente creo que son 3 etapas importantes en la inicial, cuando se le informa al imputado sobre sus derechos constitucionales, realizar el control de legalidad y resolver sobre la solicitud de vinculación, tal y como lo prevé el 211 del Nacional. Y tomando en consideración también el 307, que establece sus 6 propósitos objetivos, ¿no? Que informar al imputado, realizar el control, formular imputación, darle oportunidad al imputado, resolver sobre la vinculación y definir el plazo de investigación, ya que tal y como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez al resolver pues tiene un estándar mínimo para hacer, Hasta ahí, amigo. Hasta ahí, amigo. Sí. Hasta ahí. No en absoluto. ¿Alguien más? Bichiconti. Gracias, maestro. Bajo esta tesitura, al no citar la representación social, la acumulación ni siquiera en la audiencia inicial, llámese mucho menos en una audiencia intermedia, llámese que quisiera realizar una reclasificación dentro del juicio, pudiéramos estar podemos tener la posibilidad desde la audiencia de continuación de la audiencia inicial de solicitar la vinculación por uno solo de los delitos, ¿no? Bajo esa tesitura, y en la audiencia intermedia de la misma forma, de solicitar la acusación solamente por uno solo de los elementos, o existe un mecanismo que permita sanear esta situación al Ministerio Público. Interesante sobre todo lo último, saneamiento. ¿Se puede sanear? Se supone que yo necesito un ingrediente que es la punibilidad debidamente precisada en la configuración normativa para poder actuar procesalmente y de manera adecuada. Pero la pregunta es ¿por qué lo necesito? Incluso desde la etapa de investigación preliminar. Yo no creo que quepa un saneamiento. Mira, si tú eres asesor jurídico victimal, si tú eres víctima del delito, lo que sí tienes a tu alcance son recursos. El 258 parece que nos da la posibilidad como recurso innominado de controlar deficiencias del Ministerio Público. Incluso cuando contestas la acusación como víctima del delito o asesor jurídico victimal en la intermedia, en la parte escrita, definitivamente tú también puedes hacer notar falencias. Pero ojo, el tema de la punibilidad debió no establecerse a partir de la intermedia o en juicio, es que ahí le vengo a establecer. No. Desde antes, desde la etapa de investigación preliminar debe de estar debidamente pensada, al menos pensada, para que cuando acudas al juez ya la tienes correcta, enterita. El primero de los compañeros estaba diciendo